4 de la mañana, 24 de febrero del año 2022. Un misil ruso Kalibr surca el cielo a toda velocidad y golpea la base aérea de Myrgorod, Ucrania. Los barracones y el centro de mando quedan destrozados. Los valientes pilotos ucranianos se esfuerzan por despegar ante la lluvia de bombas. Pero el verdadero objetivo eran los oficiales de inteligencia de la aviación ucraniana, que tenían en su poder un increíble instrumento, el dron de origen turco Bayraktar TB2. El Bayraktar era el mejor dron de vigilancia en manos de Ucrania. Podía disparar sus temibles misiles sobre las columnas rusas, pero sobre todo, podía detectar las columnas a decenas de kilómetros y pedir a los temibles lanzacohetes Grad que arrojaran un granizo de plomo sobre los rusos. Pero lo importante era lo que le sucedía simultáneamente al contratista de servicios de comunicación satelital del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la empresa con sede en California, Viasat. Y es que a esa misma hora los rusos habían aprovechado el momento y habían aprovechado una vulnerabilidad en el servicio de Viasat para tomar el control de miles de módems de la compañía repartidos por toda Ucrania, emitiendo de manera simultánea decenas de miles de peticiones a los propios servidores de Viasat y provocando el colapso. De repente Ucrania estaba bajo ataque. Los principales drones de vigilancia habían sido dañados, los cables de internet seccionados y el internet vía satélite del Estado ucraniano estaba inmediatamente interrumpido. Y no solo eso, simultáneamente empezaron a producirse ciberataques por toda la infraestructura de internet de Ucrania, de tal manera que numerosos datos dentro de servidores empezaron a ser destruidos, borrados masivamente por los virus rusos. Es lógico, pues al fin y al cabo el objetivo de toda esta operación era demoler el Estado ucraniano desde lo físico hasta lo cibernético. Ante este panorama, Ucrania pidió auxilio a los estados de la OTAN, a la vez que adoptaba medidas de circunstancias para frenar la avalancha. Por suerte, apenas unas horas antes, toda la información de la administración digital ucraniana se había volcado en un par de servidores Snowball de Amazon, que habían salido de Ucrania a toda velocidad en un par de todoterrenos custodiados por el ejército. Los datos estaban a salvo. Pero la guerra acababa de comenzar y era el momento de que, por desgracia, por primera vez en la historia, la dimensión, el dominio de operaciones cibernéticas iba a ser una parte integral de las operaciones, iba a ser una parte integral, por primera vez, del campo de batalla. Esta es su historia, y no solo eso, esta es la historia de cómo determinadas instituciones españolas, aquellas que pueden hablar y pueden contarnos lo poco que se puede contar, caso del Instituto Nacional de Ciberseguridad, participaron y apoyaron a Ucrania en los días más negros. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares, y eso involucra asuntos de guerra cibernética, a menudo ignorada, pero muy importante. Así que, como os digo, bienvenidos, yo soy Yago Rodríguez, y ahora, ¡comencemos! El arsenal utilizado por Rusia incluía sus divisiones cibernéticas más potentes. Para empezar, destacan las fuerzas al servicio del Estado Mayor del GRU, la inteligencia militar rusa. Cuentan con dos unidades de choque, la División 26165 y la División 74455, que constituyen el parque de la fuerza cibernética a la que se le asignan distintas misiones, para las que constituyen grupos de combate, conocidos en el argot como APT o Amenaza Persistente Avanzada. El más famoso de todos esos grupos es APT-28 Fancy Bear, que combina la potencia cibernética de ambas divisiones, lo que le permite operar en cualquier ciberespacio contra sistemas de seguridad de todos los niveles. Además, la División 74455, esta vez con sus propios medios, no combinada con la otra división, gestiona otra APT, en este caso conocida como Sandworm. Una tercera división del GRU es la 29155, que tiene menos potencia que las dos anteriores, posiblemente porque cuenta con personal menos experimentado y con acceso a menos recursos de ataque. No obstante, ha dado mucha guerra en Ucrania por medio de sus grupos de combate, como Kadetskaya Metel, también conocido como Cadet Blizzard, o Ember Bear. Cuando hablamos del primer ejército de tanques, de la unidad clave de los rusos en materia terrestre, pues yo ahora os acabo de presentar las tres divisiones de choque
acorazadas en materia cibernética que tiene en este caso Rusia. Son su punta de lanza ofensiva en este tipo de operaciones. Ahora bien, hay que admitir que el funcionamiento de la inteligencia, de los ataques cibernéticos del GRU, de la rama militar de Rusia, es eso, muy militar. Es decir, que a menudo efectúan ataques por pura fuerza bruta, en los que sus objetivos pueden ir desde obtener información hasta la destrucción de información. Todo el abanico de posibilidades. Además, parece ser que no les preocupa en exceso la atribución. Ya sabéis, la identificación. No les importa en exceso que se sepa quién está detrás del ataque. Lo que les importa es conseguir su objetivo. Es más, conociendo el mundo militar, no me extrañaría nada que tengan horarios y patrones jerárquicos muy rígidos que permitan en determinados casos tener indicios de que son ellos quienes están detrás de algún tipo de ciberataque. Por ejemplo, nuevamente atendiendo a los rígidos horarios militares. Obviamente no será tan rígido como el de una unidad de infantería, pero es posible que en su cultura organizativa se den este tipo de diferencias. Nada que ver, por cierto, con la otra gran división de choque de Rusia, conocida como APT-29, y que tiene un comportamiento muy distinto. APT-29 Cozy Bear es la unidad de ciberinteligencia que pertenece no al GRU, sino al SVR, es decir, los servicios de inteligencia rusos en el extranjero. En contraste con sus contrapartes del GRU, Cozy Bear se centra fundamentalmente en obtener información, esta vez de manera discreta, no en efectuar normalmente ataques de tipo destructivo. Naturalmente, todas estas unidades encuadradas en sus respectivas divisiones, vamos a decirlo así, vamos a explicarlo así, han operado y han lanzado operaciones ofensivas de todo tipo desde que empezó la guerra. Esta es la línea cronológica de los ataques que ha recibido el primer año de guerra Ucrania, según el antivirus ESET, con una media que supera los 2 ciberataques serios cada mes. Y claro, ante este auténtico asedio es lógico que Ucrania pidiera ayuda a sus distintos aliados y socios, entre los que estaba España. Desgraciadamente, en el caso del Mando de Ciberdefensa o del Centro Criptológico Nacional, pues no hay mucha información disponible, entre otras cosas porque sus misiones pueden llegar a ser de tipo ofensivo. Pero sí podemos, por tanto, contar y recurrir al INCIBE, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuya misión es fundamentalmente defensiva y que ha contribuido a mejorar justamente las defensas de una Ucrania que necesitaba manos y ayuda por todas partes. Y ahora vamos a conocer qué ha pasado en ese aspecto, y lo vamos a hacer nada más y nada menos que de la mano de David Llamas, que es el responsable de gestión de incidentes y amenazas cibernéticas de INCIBE. ¿Cómo fue apoyar a Ucrania? ¿Con qué se han encontrado ahí? ¿Qué les ha sorprendido? ¿Cómo han sido los ciberataques rusos? Vamos a por ello, que nos lo cuente el propio David. Desde la entrada de España en la presidencia europea el año pasado, lo primero que hizo el presidente del gobierno fue una visita a Ucrania para poner en valor el compromiso de la Unión Europea con el país. Poco después se organizó una misión comercial a la que asistió el director general de INCIBE a Ucrania, a Kiev, y allí se firmó un acuerdo bilateral de cooperación, lo que llamamos un memorando de entendimiento, en el que se definieron las bases para ayudar a Ucrania en el asunto de la ciberseguridad. Sin duda, cualquier ataque a una infraestructura crítica, básicamente porque tiene repercusión en el ciudadano, consideramos una infraestructura crítica, pues una planta térmica, una planta de gas que nos pueda dejar sin calefacción a una región concreta o a varias regiones del país, por eso se catalogan así como infraestructuras críticas. Es de crucial importancia intentar evitarlo para que no se produzca esa repercusión en la población. En Ucrania han sufrido varios ataques a plantas potabilizadoras, a plantas de residuos, incluso un malware lanzado desde Rusia llegó a dejar sin calefacción a una región del país. Pero ¿cómo se ejecutaban este tipo de ataques concretamente? Es decir, los rusos mandaban a una mujer para engatusar a un informático y sacarle información, infectar su portátil, lanzaban ataques combinados con misiles y elementos cibernéticos sobre infraestructuras críticas, o los misiles van a un lado y los ciberataques van a otro, siempre objetivos separados. ¿Cómo se hacen este tipo de ciberataques destructivos? ¿Cómo se interviene en maquinaria de una empresa para provocar un mal funcionamiento que provoque la destrucción de esa maquinaria? ¿Qué tipos de operaciones se han efectuado
para tomar el control de cámaras de videovigilancia junto a las carreteras y observar el paso de convoyes para obtener inteligencia militar. Podemos decir que todos los incidentes de ciberseguridad se han desarrollado no solo en un ámbito. Por poneros un ejemplo, uno de los primeros incidentes que sufrieron las tropas rusas, utilizando métodos de ingeniería social, consiguieron, o haciéndose pasar por mujeres, lograron que los soldados rusos les enviaran fotos donde habían geolocalizado a esas personas. Y entonces pudieron atacar una base donde se encontraban esos soldados. Otro de los incidentes que ha sucedido es que el gobierno ruso o las tropas rusas consiguieron bloquear el satélite de Starlink que daba provisión de servicios de internet a las tropas ucranianas. Entonces, como veis, desde el ámbito de la ingeniería social hasta las infraestructuras críticas, incluso hasta en el espacio. Hubo un evento al principio de la guerra que fue bastante llamativo. Con la invasión física de las tropas rusas en Ucrania, se destruyeron o se intentaron destruir varios centros de datos donde estaban almacenadas información importante para el gobierno ucraniano. El gobierno se puso en contacto con diferentes empresas y lograron en un tiempo récord, prácticamente en pocas semanas, migrar toda la infraestructura de datos de una manera física a una manera virtualizada. Ese es un tema apasionante, pero no podremos contároslo si no demostráis que tenéis intereses en este tema. ¿Y cómo podéis hacerlo? Dándole a like. Un gesto tan sencillo, pero si logramos sumar al menos 5000 me gustas, me comprometo a hacer un cuarto vídeo hablando de operaciones muy concretas de cómo se hacen y explicándolo para que sea sencillo. Habéis visto que os he explicado las principales unidades cibernéticas de Rusia como si fueran divisiones, unidades de combate, porque en el fondo es lo que son. Pues bien, se puede hacer lo mismo para explicaros las operaciones cibernéticas sin que esto sea un carajal y algo sumamente complicado. Y no solo es posible, sino que lo vamos a hacer con vuestro apoyo, o al menos lo voy a intentar. Por lo demás, muchas gracias a todos por estar ahí, espero que este vídeo os haya resultado tan apasionante como a mí, así que espero que le deis me gusta, muchas gracias a todos por estar ahí, ahora el momento es vuestro. ¿Qué opináis de la guerra cibernética? ¿Es muy importante o no? ¿Es tan importante o tan poco importante como el resto de ámbitos? ¿El aéreo, el terrestre, el naval? ¿El electromagnético? Como os digo, os leo en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.